Sean bienvenidas y bienvenidos a su sesión de lengua materna para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y no saben el gusto que me da recibirlos en esta clase, pero antes de continuar con esta bienvenida para ustedes, vamos con Ajolisto para que nos dé un consejo. ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. Me las lavo con agüita y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y ahora sí, qué gusto saludarlos. No imaginan el gusto que me da haber trabajado con ustedes durante estas sesiones. Ojalá que nos sigan acompañando. Y sin duda, gracias a las sesiones de repaso, hemos tenido la oportunidad de fortalecer algunos aprendizajes. Y no solo de sexto grado, porque nos hemos dado cuenta de que algunos contenidos o temas de reflexión los hemos estudiado a lo largo de toda la educación primaria y que esos conocimientos básicos te servirán durante toda tu vida. Por otro lado, ha llegado el momento de confesar que algo que he disfrutado de manera particular de nuestras clases de lengua materna de sexto grado son los textos literarios que hemos leído al inicio de cada sesión. El coordinador de sexto grado de Aprende en Casa 2 se ha dado a la tarea de seleccionar textos literarios de distintos géneros, de autores predominantemente mexicanos, porque entre muchas otras razones es una manera de compartir con ustedes parte de la riqueza cultural de nuestro país y en particular la literaria, aunque se nos han colado varios textos de escritores latinoamericanos no mexicanos. Y aunque la maestra Gaby y yo solemos expresar nuestra opinión después de leer los textos, lo hacemos de manera libre y eso no puede considerarse un análisis. Son comentarios libres. Por ello, la propuesta para la sesión de hoy es que analicemos un texto, en este caso un cuento breve, titulado Alta Cocina de Amparo Dávila, el cual, si lo recuerdas, ya lo habíamos leído en una sesión anterior. Y por ello, el propósito de esta sesión es que reflexiones en torno a algunas estrategias útiles para analizar un texto. En particular, me refiero a la lectura, relectura, identificación de palabras desconocidas, redacción de preguntas para el análisis y elaboración de conclusiones. Y, pues si ustedes están listos, comencemos explicando qué es un análisis. Para ello buscaremos la palabra en el diccionario de lengua española de la Real Academia Española. Y pues en esta ocasión tenemos aquí nuestros diccionarios, que son muy bonitos. Espero que a ustedes también le emocionen los diccionarios como a mí. Y dijimos que íbamos a buscar la palabra análisis. Y vemos aquí su definición, que es distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Una segunda definición que nos da el diccionario es examen que se hace de una obra, de un escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual. Bueno, tal como lo indican estas dos acepciones, el análisis de un texto implica, a muy grandes rasgos, el estudio detallado de un texto. Esto con el objetivo de comprenderlo de forma más profunda y clara. Por ello, resulta
necesario explicar que, como dije antes, una cosa es opinar libremente sobre un texto u otra clase de obra, es decir, expresar lo que me gustó, lo que me interesó, etc. Y otra cosa muy diferente es analizar un texto. Cuando uno expresa una opinión libre puede decir lo que sea. Sin embargo, cuando analizamos un texto, todo lo que digamos debe sustentarse en el texto. En este sentido, no podemos decir nada sobre el texto que no esté en el texto mismo. Y esa es parte del encanto del análisis de un texto, aunque también parte de las dificultades que presenta, pues realizarlo, a pesar de que no es complicado, sí requiere atención y rigor, entre otras cosas. Por otro lado, vale la pena que te diga que existen múltiples formas de analizar un texto y que en esta sesión emplearemos algunas estrategias sencillas para hacerlo, como las ya mencionadas: la lectura, la relectura, la identificación de palabras desconocidas, la redacción de preguntas y la elaboración de conclusiones. En este sentido, lo más importante es que leas el texto varias veces, pues aunque quizá nunca te hayas dado cuenta, cada vez que releemos un texto, nuestra lectura es diferente, lo que va enriqueciendo nuestra mirada. Por ejemplo, es como cuando miras un cuadro o una fotografía. Si la miras rápido, difícilmente sabrás identificar sus principales características. En cambio, si la miras con atención y de manera reiterada, podrás incrementar tu conocimiento y comprensión de la imagen. Bueno, ya. He hablado mucho y ni siquiera he dicho qué materiales vamos a necesitar para nuestra sesión de hoy. Para hoy solo vas a necesitar tu cuaderno y algo con que tomar nota. Si tienes a la mano un diccionario, ve por él, pues te resultará muy útil. Y ahora sí, como ya les había adelantado al principio de esta sesión, vamos a leer el cuento Alta Cocina. Y mientras escuchamos la narración hecha por la dramaturga Mónica Perea, por favor pon mucha atención y ve pensando en lo siguiente. Toma nota. ¿Sobre qué trata el cuento? ¿Quién es el protagonista y quién el antagonista? ¿Cuáles son sus principales características? Asimismo, te pido por favor que anotes en tu cuaderno las palabras que no conoces o sobre las cuales no estés tan seguro de su significado. Pues, antes de darte unos segundos para tratar de recordar el cuento, pues, ¿ya estás listo? ¿Te acuerdas de cuál era? ¿Ya? Si no, te voy a presentar rápidamente cómo era el texto que habías leído en tu pantalla en aquella vez. Aquí estás viendo en este momento el libro del que fue sacado y cómo se hizo un análisis de este mismo cuento. Y pues este es un libro muy especial para nosotros porque la autora, que es Amparo Dávila, como ya lo habíamos dicho, dedicó este libro. Y esta es una forma en la que uno se puede relacionar emocionalmente con la lectura y con este ejercicio que la verdad espero que ustedes empiecen a hacer ya y lo disfruten tanto. Y ahora sí, pongan mucha atención a la lectura. Alta Cocina, de Amparo Dávila. Cuando oigo la lluvia golpear en las ventanas, vuelvo a escuchar sus gritos. Aquellos gritos que se me pegaban a la piel como si fueran ventosas. Subían de tono a medida que la olla se calentaba y el agua empezaba a hervir. También veo sus ojos, unas pequeñas cuentas negras que se les salían de las órbitas cuando se estaban cociendo. Nacían en tiempo de lluvia, en las huertas, escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos o entre la hierba húmeda. De ahí los arrancaban para venderlos y los vendían bien caros, a 3 por 5 centavos regularmente, y, cuando había muchos, a 15 centavos la docena. En mi casa se compraban 2 pesos cada semana, por ser el platillo obligado de los domingos y con más frecuencia si había invitados a comer. Con este guiso, mi familia agasajaba a las visitas distinguidas o a las muy apreciadas.
No se pueden comer mejor preparados en ningún otro sitio, solía decir mi madre llena de orgullo cuando elogiaban el platillo. Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban, preparada y curtida por un viejo cocinero francés, la cuchara de madera muy oscurecida por el uso y a la cocinera, gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguía atizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar. Siempre llovía. Sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado en mi cuarto con la almohada sobre la cabeza, pero aún así los oía. Cuando despertaba a medianoche, volvía a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos o si sus gritos se habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser. A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal goteante de las ventanas, cientos de ojos redondos y negros, ojos brillantes, húmedos de llanto que imploraban misericordia. Pero no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían, y me siguen aún, a todas partes. Algunas veces me mandaron a comprarlos. Yo siempre regresaba sin ellos, asegurando que no había encontrado nada. Un día sospecharon de mí y nunca más fui enviado. Iba entonces la cocinera. Ella volvía con la cubeta llena. Yo la miraba con el desprecio con el que se puede mirar al más cruel verdugo. Ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeñosa. Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero, los colocaba en un cajón con pasto y les daba una hierba rara que ellos comían, al parecer con mucho agrado, y que les servía de purgante. Allí pasaban un día. Al siguiente, los bañaban cuidadosamente para no lastimarlos. Los secaban y los metían en la olla llena de agua fría, hierbas de olor y especias, vinagre y sal. Cuando el agua se iba calentando, empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado. ¿Se acordaban del cuento? ¿Qué les pareció? Te pedí que anotaras las palabras cuyo significado desconoces, pues es importante que las comprendamos a cabalidad, para lo cual es fundamental la ayuda de un diccionario. En mi caso, por ejemplo, tengo dudas sobre el significado de las palabras ventosas y desván. Por eso las buscaré. Y bueno, ya que había sacado el tomo que va de la letra A a la G, voy a empezar por buscar primero la palabra desván. Y ya había yo buscado antes de entrar aquí a la sesión. Y entonces vemos que desván significa parte más alta de la casa, inmediatamente debajo del tejado, que suele destinarse a guardar objetos inútiles o en desuso. ¿Qué les pareció esta definición? Ahora que ya escucharon qué significa un desván, pueden tener una imagen mental mucho más precisa del espacio al que se está refiriendo durante el cuento. Y ahora vamos con la siguiente palabra que les propuse que buscáramos, que es ventosa. Y vemos que ventosa es un órgano que tiene ciertos animales en los pies, la boca u otras partes del cuerpo para adherirse o agarrarse mediante el vacío al andar o hacer presa. Ya saben cuáles son las ventosas ahora, como la de los pulpos cuando se quieren agarrar. Muy bien, ahora piensa sobre qué trató el texto. ¿Lo tienes claro?
Lo ideal sería que releyéramos el texto en este momento, sin embargo, pues por la falta de tiempo no podremos hacerlo. De cualquier forma, ya esto es una relectura, pues insisto, leímos el texto en una sesión anterior. Pero volvamos a la historia del cuento. El texto comienza cuando el narrador, sobre quien tenemos muy poca información, oye la lluvia, lo cual le hace evocar los chillidos y las miradas de unos seres, sobre los cuales también tenemos muy poca información, que se solían comer en casa de su familia con gran gusto. De hecho, ese era el platillo que le ofrecían a sus visitantes distinguidos. El cuento describe el sufrimiento del narrador causado por el hecho de que los integrantes de su familia se comían a estos seres y además los preparaban con crueldad, pues entre otras cosas los servían vivos. Al final, puede parecer un poco extraño ya que la información proporcionada por el narrador es insuficiente para saber con certeza qué fue lo que ocurrió. ¿Están de acuerdo ustedes con mi breve resumen de la historia? Bueno, pues llegó el momento de realizar algunas preguntas al texto. Las siguientes preguntas surgieron de mi lectura y aunque pueden servirte de modelo, lo ideal es que cada uno de ustedes plantee las suyas. Pero te aclaro que mis preguntas no salieron de la nada, sino que están basados en aspectos del cuento que ya hemos trabajado en distintas prácticas sociales del lenguaje. La primera pregunta es, ¿quién y cómo es el protagonista? La segunda es, ¿quién y cómo es el antagonista? La tercera es, ¿cuál es el conflicto principal del cuento? Y finalmente, ¿cuál es el desenlace? Ahora vamos a tratar de responder nuestras preguntas, pero como dije antes, apoyándonos siempre en el texto. La primera pregunta es, ¿quién y cómo es el protagonista? Sobre el protagonista se sabe muy poco. Entre las cosas que sabemos es que es el narrador, pues es quien describe la historia que vivió y lo narra desde su propia perspectiva y subjetividad. Si te fijas, la historia está narrada en primera persona del singular, es decir, desde el yo, lo cual queda claro desde la primera línea, cuando dice: cuando oigo la lluvia golpear en las ventanas, vuelvo a escuchar sus gritos. Asimismo, sabemos que es el único miembro de su familia que se opone a esa costumbre gastronómica, que no se siente bien y que vive un poco a contracorriente. Además, sabemos que vive un poco aislado cuando menciona: el cuarto del desván los oía chillar. Además de eso, se tiene poca información concreta sobre él. Uno de los pocos datos es que se trata de un personaje masculino, pues en el texto dice: su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo este tiempo encerrado. Asimismo, sabemos que el personaje sufre y sufre mucho. También conocemos cuál es la causa de su sufrimiento. El hecho de que se coman a unos seres sobre los que nunca se manifiesta su identidad, solo se dan algunos rasgos generales como el hecho de que posee ventosas y la manera cruel en que los cocina. Ejemplos de lo anterior hay muchos en el cuento. El siguiente es uno de los tantos. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguían atizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. La segunda pregunta que te realicé es: ¿quién y cómo es el antagonista? El antagonista está más claro. Se trata de su familia y de las personas que acostumbran cocinar y comerse esos seres indeterminados, que, como dice el texto, nacían en tiempos de lluvia en las huertas, escondidos entre las hojas, adheridas a los tallos o entre la hierba húmeda. La tercera pregunta: ¿cuál es el conflicto principal del cuento? Bueno, pues el principal es que no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían y me siguen aún a todas partes. Este hecho le provoca gran sufrimiento al narrador y es el centro de su discurso. La cuarta pregunta es: ¿cuál es el desenlace? El cuento concluye con una frase muy ambigua y muy sugerente también, que permite múltiples interpretaciones y que le da mayor fuerza y efectividad a la narración. Aquella vez,
La última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado. La ambigüedad de esta frase obliga al lector a preguntarse qué pasó, por qué dejó su hogar y qué clase de banquete se llevó a cabo. Resulta difícil pensar que el protagonista, después del sufrimiento que le provocaba la preparación y la ingestión del platillo, haga referencia a que él se lo comió y lo disfrutó. Entonces, ¿qué fue lo que paladeó largamente? ¿A su familia? ¿A quienes consideraba crueles? ¿Actuó como una especie de vengador de los indefensos seres? Algunas posibles conclusiones son: el problema del protagonista surge cuando reconoce su pertenencia a su medio social, a su familia y por consiguiente a su cultura, y no puede o no quiere identificarse con ella. Por ello es posible decir que la tensión y la posterior ruptura entre el protagonista y su medio social, que es su familia, surge a partir de que el primero hace conciencia de que una práctica cultural de suma importancia en su entorno es para él una expresión de crueldad y de sufrimiento, lo cual fortalece las incógnitas del final y la posibilidad de que los haya vengado. Habría muchas cosas más que decir sobre el cuento. Como vieron, las preguntas que elaboré determinaron el sentido de mi análisis y de mis conclusiones. La variedad de preguntas que puedes realizar son muy diversas y el objetivo es que interrogues libremente al texto y no que solo lo cuestiones para entender lo que dicen las palabras, sino también lo que callan, lo cual es otra poderosa manera de expresión. Como en Alta Cocina, donde, como vimos, el lector nunca sabe con certeza qué clase de seres son aquellos que le provocan tanto temor al narrador, y eso, como parece obvio, influye mucho en la percepción del lector, pues la incertidumbre determina su lectura. Solo como ejemplo de la clase de preguntas que podría realizarle al cuento de Dávila, a continuación voy a enunciar dos. La primera: ¿por qué crees que el cuento se titula Alta Cocina? La segunda: ¿por qué supones que el protagonista parece incapaz de adaptarse a su medio social? Quizá te preguntes si la manera en que analizamos este cuento es exclusiva de la literatura, pero la respuesta es no. Las estrategias que seguimos el día de hoy te servirán para ampliar tu comprensión de cualquier clase de texto. Por último, quiero enfatizar el hecho de que no existen interpretaciones únicas a un texto, pero como dijimos, todas deben estar basadas en el texto mismo, como lo hicimos el día de hoy aquí. Y bueno, el tiempo ya se nos terminó y ojalá que hayan disfrutado de esta sesión tanto como yo. Hemos terminado con análisis de un texto y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias a los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Nuevamente estamos en esta pausa activa. ¡Vamos a darle! Venga, ya saben, iniciamos moviendo la cabeza hacia el otro lado, brazos hacia adelante, hacia atrás, movemos la cadera hacia un lado, hacia el otro, flexionamos las rodillas. ¡Iniciamos! Nos ponemos como si fuéramos a hacer abdominales y una pierna derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, pierna al pecho. ¡Descansamos! Vamos a hacer un ejercicio, nos vamos a poner nuevamente como lagartija. Levantamos el brazo, giramos, ahora el otro, brazo izquierdo hacia arriba, recuerda de mantener el cuerpo derecho, mano derecha, acompañen el brazo con la mirada, mano derecha, mano izquierda,
¿Sienten cómo trabaja el abdomen? ¡Última! ¡Eso! Y para concluir, ranitas laterales. ¿Cómo vamos? ¡Venga, familia! Oxigenando el cuerpo, eso estamos haciendo. Trabajando fuerza en las piernas con explosividad. Última. Eso. Respiramos. Sacamos el aire. Respiramos. Sacamos el aire. Una vez más. Sacamos. Aflojamos el cuerpo. Jalamos la pierna hacia atrás para estirar. ¡Qué rico! ¡Venga, familia! Pues eso ha sido el día de hoy. Yo soy Rommel Pacheco y nos vemos en el siguiente video. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.